Buenas noches. Esta ocasión voy a hablar del Contrato Internacional de Transporte Marítimo de Mercancía. Empecemos por el concepto. Este es un contrato por el cual una persona que se llama portador o transportista asume la obligación de trasladar a una persona o cosa de un lugar a otro por un determinado precio. Con sus características principales es que es mercantil en el objeto porque cae en mercancías y en cuanto a los objetivos es porque el portador es un comerciante. También es internacional, ¿por qué? Porque sus sujetos son de diferentes nacionalidades o bien el destino de la mercancía va a otro país. Y es un contrato marítimo porque el medio de traslado evidentemente es el mar. Hay que tener en cuenta que aquí sí hay legislación aplicable, que son las reglas de La Haya o Visby, reglas de Hamburgo o Uncitral y la Convención de Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, en el cual México es Estado parte. Entre las fortalezas que tenemos de este contrato es que, a diferencia de otras vías, este tiene mayor capacidad de almacenaje, pero también puede llegar a ser más económico en su flete y por lo tanto mucho más competitivo. Y finalmente, pues puede transportar casi todo tipo de mercancías. En cuanto a sus elementos personales, tenemos el cargador, el portador y el destinatario consignatario. El cargador no va a ser otra cosa más que la persona que por sí o por medio de otra actúe en su nombre y por su cuenta entregue mercancías al porteador. El porteador va a ser la persona que va a asumir la obligación de trasladar la mercancía de un lugar a otro. Y el destinatario o consignatario va a ser la persona que, pudiendo ser un tercero, pero que usualmente es el cargador, es el que va a recibir la cosa y cuenta con conocimiento del embarque y por lo tanto tiene derecho a disponer de las mercancías. Como vemos, aquí el porteador es, tiene distintas responsabilidades. ¿Por qué? Porque es el responsable de la mercancía entregada y de la ejecución del transporte. A su vez, si hay problemas de identificación, tenemos que tener en cuenta que es quien asume el riesgo ante el cargador. Por regla, hay reglas que, por ejemplo, tenemos la regla gancho-gancho, en la cual este es responsable desde el carguío hasta el descargue en el puerto del destino. También debe de acreditar que está ocupando las reglas razonables o medidas razonables en cuanto a las indicaciones que recibió del embarcador. ¿Cuándo va a ser eximido de su responsabilidad? Cuando haya un caso fortuito o bien cuando demuestre que adoptó todas las medidas razonables que podían exigirse y que no quedó en su responsabilidad la ejecución del contrato. Entre sus elementos objetivos tenemos las mercancías y el buque. Las mercancías pueden contemplar animales vivos o lo que esté contenido en pallets, contenedores, embalajes, cajas u otros. Mientras que en el buque pues es cualquier embarcación empleada para el transporte de mercancías por mar. Ahora bien, es importante tener en cuenta su clasificación. En esta clasificación vamos a tener que es un contrato que pueden ser de 9 por lo menos tipos de contratos. Está la clasificación de que es contrato típico porque se encuentra regulado por legislación internacional como lo vimos en la diapositiva 1. Es nominado porque tiene un nombre oficial, aunque a veces también se le llama contrato de fletamento. Es consensual en oposición real. ¿Por qué? Porque es un acuerdo de voluntades sobre la realización del transporte y existe la obligación antes de que se haya emitido el consentimiento del embarque. También es un contrato bilateral porque tiene derechos y obligaciones para las partes. Es oneroso porque hay una contraprestación de por medio. Es de tracto sucesivo porque las obligaciones pueden cumplirse paulatinamente y no en un solo acto. Es a favor de un tercero cuando el destinatario es distinto al cargador, aunque dijimos que por regla general no es así. Es formal porque hay contratos que se pide celebrarse por escrito. Ahora, hay documentos complementarios como lo es el conocimiento de embarque, que es el documento en el que se prueba que existe un contrato de transporte y acredita las mercancías y que se compromete a entregarlos contra la presentación del documento. Por lo tanto, el documento puede ser a la orden, al portador, nominativo, a bordo, sin trasbordo, no negociable o blank back. También se recomienda que haya un contrato de seguro y una carta de garantía. Muchas gracias por su atención.